Entonces, hoy nos toca ver la función inversa. Ya han visto en teoría qué es la función inversa, ¿sí? Si yo tengo una función f, la inversa de f, ¿cómo se denota? La inversa de f se denota f a la menos 1, ¿sí? Ahora, este f menos 1 que pongo acá es una notación de función inversa. No significa que si yo tengo f a la menos 1 de x, esto sea 1 sobre f de x, que es a lo que estábamos acostumbrados, con el exponente menos 1. Ahora no, ¿sí? Ahora, bueno, siguen llegando. Cuando trabajamos con función inversa, el menos 1 es solamente la notación que define, la notación de la función inversa. No significa, como significaban los números, cuando yo tenía en el número 2 a la menos 1, esto sí era 1 sobre 2. ¿Está bien? O 3 a la menos 1 era 1 sobre 3. Pero cuando yo tengo f a la menos 1, eso no es lo mismo que 1 sobre f de x. ¿Está bien? Entonces, eso es lo primero que tienen que saber. Porque, ¿cuál es el error más común? Justamente, ven f a la menos 1 y ponen 1 sobre f, porque están acostumbrados a trabajar con el número. No es verdad eso. ¿Qué es lo que cumple la función inversa realmente? La función inversa de f cumple que cuando componemos la función con la función inversa, el resultado nos da ¿cuánto? Si yo hago f compuesta con su inversa en x. La de X. Exactamente, nos devuelve lo que tengamos del argumento. Y esto para todo x perteneciente al dominio de f a la menos 1, que es la que estoy calculando primero. Y si compongo en el otro sentido, también. A ver. Si compongo en el otro sentido, f a la menos 1 compuesto con f en x, también me da como resultado, ¿qué cosa? X. Totalmente. O lo que sea que tenga de argumento, ¿sí? Para todo x perteneciente al dominio de f en este caso. Bueno, entonces, esa sería la definición de función inversa. Sí la vamos a usar, sí la vamos a necesitar, pero no es lo que más vamos a usar. Lo que tiene que quedar claro es eso, entonces, que esta es la notación, que no significa que esto es 1 sobre f, ¿está bien? Y, ¿qué sería la función inversa de una función? Por ejemplo, si yo tengo una función que me calcula cuánto gasto al comprar un cierto número de manzanas, la función cantidad de costo en función de la cantidad de manzanas, supongamos, ¿está bien? ¿Qué hace la función inversa? La función inversa me da al revés, es la que me diría, sabiendo el costo, cuántas manzanas he comprado. ¿Se entiende la idea? Es decir, la función me dice cuánto gasto dependiendo del número de manzanas que compro, la inversa hace al revés, intercambia. Sí, ya pueden poner el presente, Matías. ¿Está bien? Entonces, la inversa, ¿qué me daría? Me daría, dependiendo de cuánto gasté, cuántas manzanas había comprado. Esa sería la idea. Intercambia lo que sería la variable independiente con la variable dependiente relacionada con la función. Bien. No sé si se entiende más o menos la idea. Digamos, un poquito. Bueno, eso les Sí, cuento. profe, sí se entendió. Bien, buenísimo. Pero es importante la función inversa de una función. No siempre existe, pero si existe, es una función importante, ¿sí? Por eso la estudiamos. Ahora, como les decía, esta es la definición, no es la primera que vamos a usar para los ejercicios. Hay distintos ejercicios referidos a la función inversa. El primer tipo que vamos a ver es, por ejemplo, el del 20b. En el ejercicio 20b lo que usamos no es la definición, sino la propiedad reflexiva de la función inversa. ¿Alguien se acuerda qué dice la propiedad reflexiva de la función inversa?
que la gráfica de una función y la de su inversa son como con respecto a la primera bisectriz. Simétricas. Exactamente, eso dice. Que la gráfica de una función y la función inversa son simétricas respecto a la primera bisectriz. Es decir, que si el punto este, que es el punto AB, pertenece a la gráfica de f, ¿cuál pertenece a la gráfica de f a la menos 1? A la gráfica de f. Entonces, o eso pasa sí, solo sí, el que tiene intercambiada la ordenada por la abscisa, o sea, el punto BA, pertenece a la gráfica de f a la menos 1. BA pertenece a la gráfica de f a la menos 1. Lo voy a poner para allá. Sí, solo sí. BA pertenece a la gráfica de f a la menos 1. Ah, me quedé corta. Lo quiero poner por acá porque ya les quiero mostrar algo. ¿Está bien? A ver si se ve. Entonces, ¿qué es lo único que hacemos entre un punto de la gráfica y de la o inversa? Como les decía, intercambiamos lo que era la variable independiente pasa a ser la dependiente y al revés, ¿sí? Entonces acá tengo el AB, acá, sí. ¿Qué sería como la propiedad que cambia las X por Y y las Y por X, digamos? Exactamente, es esa propiedad. Lo que era la primera componente pasa a ser la segunda y lo que era la segunda componente pasa a ser la primera. Que justamente es eso lo que dice, ¿está bien? Acá que estoy diciendo, si AB pertenece a la gráfica de F, significa que cuando a F la calculo en A, el resultado me tiene que dar ¿cuánto? B. B, exactamente. El resultado me tiene que dar B. Y acá estamos diciendo que eso pasa sí, solo sí, Si F de B es igual a A. si f a la menos 1 de b, perfecto, es igual a. O sea, esto y esto es lo mismo. Acá lo estamos diciendo en términos gráficos y acá lo estamos diciendo en lo que vamos a usar en, en los ejercicios, en forma analítica. ¿Está bien? Pero significa exactamente lo mismo, que entre una función y la inversa, lo que hago es intercambiar la ordenada por la abscisa, la variable independiente por la variable dependiente, como, ¿está bien? ¿Se entiende la idea? Gráficamente es lo mismo, perfecto. Gráficamente es lo mismo. Y eso es lo que usamos en todos los ejercicios, o la forma gráfica o la forma analítica. En el primero vamos a necesitar esta forma, la forma analítica, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, borro el resumencito. Porque el ejercicio 20, ya les muestro, a ver si no lo tienen a mano. ¿Lo tienen a mano o les muestro? A ver. Buenas a los que recién llegan. Es este que está acá. Sí, dice, dadas las funciones f y g, dice, sin hallar la función inversa de f y la función inversa de g, calcule, bueno, todo esto. A nosotros nos toca el apartado 20b, el apartado 20b. Piénsenlo un segundito, ¿sí? Porque tengo una llamada de la profe que debe tener algún problema, me imagino. Hola, Flor. ¿Qué pasa? ¿Todo bien, vos? Uh-huh. ¿Por qué? Bueno, hoy. Y sí, aceptarlo hasta que pueda. Sí, dale. Claro. Bueno, me imagino que entrarán a otras si pasa eso. No, no te preocupes. Bueno, dale. Nos vemos. Un beso, chao.
Perdón, chicos, la profe Marina estaba con... No, la profe Flor estaba con problemas. ¿No hay nadie de la comisión 6 acá? La propiedad para Gastón, que me preguntó, se llama propiedad reflexiva. Pero en realidad la propiedad reflexiva dice... A ver, ya les muestro. Bueno, esta es la definición de inversa. ¿A dónde anda? Ah, no la encuentro. Esta dice, la gráfica de f a la menos 1 es simétrica de la gráfica de f respecto a la primera bisectriz. Que eso es lo que habíamos dicho nosotros. Pero, ¿y qué significa esto? Que si el punto AB pertenece a la gráfica de f, entonces el BA pertenece a la gráfica de f a la menos 1. Que, miren, justo me ha salido igualito el dibujito. Bueno, y ahora vamos a ver entonces el ejercicio. El ejercicio nos da la función f y nos da la función g, ¿sí? Y en el apartado B nos pide g a la menos 1 compuesta con f en menos 8. ¿Están bien despiertos ahora? ¿En menos 8? Bien, buenísimo. Porque van a necesitar estar despiertos. Acá, entonces queremos calcular g a la menos 1 compuesto con f en menos 8. Primero, tenemos dos cosas acá. Tenemos la composición y después tenemos que calcular la inversa. ¿Qué nos indica la composición, chicos? ¿Qué tenemos que calcular? La inversa de g, ¿en dónde? Exactamente, NF de menos 8. Entonces, lo primero que tendríamos que calcular es f de menos 8. ¿Está bien? ¿Qué significa calcular f de menos 8? Bueno, eso sí ya sabemos, ya es una de las primeras cosas que hemos visto. Significa en la función f, que es esta que está acá, reemplazar la x por... Menos 8. Exactamente. Entonces, ¿qué nos quedaría? A ver, aunque tenemos caso así. Cálculo auxiliar, calculemos f de menos 8. F de menos 8 sería 1/8 por menos 8 menos 3. Menos 11. No, tiene menos 4. Sí, claro, menos 4. Ahora sí. Simplifico el 8 acá con el 8, me quedaría menos 1 menos 3. Entonces f de menos 8 es menos 4. Entonces ya tenemos el primer paso, que es calcular f de menos 8, y por lo tanto nos quedaría g a la menos 1 de menos 4. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Buenísimo. Entonces este es menos 4, entonces nos queda g a la menos 1 de menos 4. Y ahora tenemos que calcular, sin encontrar la inversa, aunque fíjense, acá sería muy fácil encontrar la función inversa, porque si yo tengo la función cúbica, ¿cuál es la inversa de la función cúbica? La raíz cúbica. Totalmente, la raíz cúbica. Entonces sí sería fácil encontrarla a la inversa, pero el ejercicio nos pide que lo hagamos sin esa la inversa porque hay casos en los que es imposible encontrarle la función inversa. Entonces, por eso, para ir practicando con estos que son más fáciles, vamos a tratar de, sin encontrarle la función inversa, encontrar el valor de la inversa calculado en menos 4. O sea, no me hace falta tenerla la forma de la función para poder calcular este valor. ¿Por qué? Porque vamos a usar la propiedad reflexiva, que dice que si yo a la función g la calculo en un cierto a y eso me da b, eso pasa sí, solo sí, cuando a la inversa la calculo en ¿quién? En B y D. El resultado me dé A. totalmente. ¿Está bien? Entonces, nosotros estaríamos teniendo esta parte. ¿Por qué? Porque sabemos que queremos calcular g a la menos 1 del menos 4. Y lo que no sabemos es cuánto vale a. ¿Está bien? Entonces, el b para nosotros es menos 4. Pero eso va a pasar sí, solo sí, cuando a g la calculen a, el resultado me dé ¿cuánto? Menos 4. Menos 4. Totalmente, menos 4. ¿Me siguen entonces?
Entonces, si yo a g a la menos 1 la quiero calcular en menos 4, eso me va a dar un cierto valor a que no conozco. Pero eso pasa solamente si cuando a g la calcule en a, el resultado es menos 4, por esta propiedad que es la propiedad reflexiva. Entonces, trabajamos con esto. G de a igual a menos 4. Y de ahí obtenemos una ecuación para poder despejar a. ¿Qué sería g de a? X al cubo. Tenemos que reemplazar donde está X, ponemos la A. Exactamente, porque como si fuera g de x, sí sería x al cubo, pero como es g de a es en la función g donde aparecía la x, ahora va a, entonces me quedaría A al cubo. a al cubo, perfecto, ahora sí, bien. A al cubo igual a menos 4. Y de ahí despejo a. ¿Cómo hago para despejar a? La potencia pasa como Raíz cúbica de menos 4. perfecto, muy bien. A es la raíz cúbica de menos 4. Muy bien. Seguimos llegando. Veamos. Entonces, A es la raíz cúbica de menos 4. Y A era justamente G a la menos 1 calculada en menos 4. Entonces, ¿tengo espacio acá? Sí, sí tengo. Eso quiere decir que G a la menos 1 de menos 4, como era A, me daría raíz cúbica de menos 4. Y ese es el valor que queremos calcular. Porque queríamos calcular G a la menos 1 de menos 4. ¿Sí? Entonces, va de nuevo. Idea general. Resumen. Veamos. Bueno, acá nos pide una composición de dos funciones calculadas en un valor. Entonces, primero usamos la definición de composición, que me dice que G a la menos 1 compuesta con F menos 8 es calcular la G a la menos 1 en F de menos 8. F de menos 8 es fácil de calcular porque la tengo a la forma de la función F. Entonces, como la tengo a la forma de la función F, directamente reemplazo la X por menos 8. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con G a la menos 1 de menos 4? No la tengo a la forma de la función G. Si la tuviera a la forma, directamente la reemplazo a la X por menos 4 y ya está. Pero como no tengo la forma de la función G a la menos 1, y sé que es inversa de G y a la forma de G sí la tengo, uso la propiedad reflexiva. Con la propiedad reflexiva encuentro una ecuación en la cual voy a poder despejar el valor de A. Y el valor de A es justamente el valor de G a la menos 1 en menos 4. ¿Me han seguido? ¿Más o menos? ¿O bien? Sí. Bien. Sí, profe. Buenísimo. ¿Alguna duda? ¿Quieren que repitamos algo? ¿Ya habían visto un ejercicio de este tipo antes? Ayer en la clase. Cuando hemos visto claro, cuando hemos visto la teoría. Buenísimo. Bien, 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 bien. Entonces ya más o menos tienen la idea. ¿Quieren ver otro más o ahí estamos bien? ¿Qué les parece? ¿Otro más? Sí, profe. Bueno, veamos. Pero lo voy a cambiar y va a ser inventado. Veamos. Porque este ejercicio, en realidad, combina dos cosas, la composición y la inversa, y eso hace que sea un poquito más complicado. Entonces, veamos otro con otra función. Por ejemplo, ¿qué función? Cualquiera, la que ustedes quisieran. Bueno, en realidad no puede ser cualquiera, porque no toda función admite inversa. No puede ser cualquiera. ¿Está bien? Pero, por ejemplo, que tengamos una función ejemplo. Bueno, ya sé lo que se queda bien. ¿Sí? Si tengo la función g, tal que g de x es igual a 2 por x menos 1 al cuadrado, más 4, la vamos a volver a usar esta función más adelante en el ejercicio, que está definida solo si x es mayor o igual que 1, ¿sí? Esta es una función que yo les cuento sí admite inversa. ¿Está bien? ¿Qué tendría que hacer si yo quisiera calcular
sin encontrar la forma de la inversa, que también se puede, porque sí podría despejar de acá, con llamarle a esto y despejar de acá la x, sí se podría, ¿sí? Eso lo vamos a hacer más adelante porque ese es el ejercicio 24C. Pero ahora queremos, sin hacer la inversa, ejercicio inventado, calcula g a la menos 1 de 2. Entonces, Profe, hay un compañero que está intentando entrar. sí, no me aparece nada. ¿No entró todavía? Decirle que pruebe de nuevo, capaz que está teniendo problemitas de internet, ¿sí? Bueno, Porque no me aparece nada. ¿El resto no tuvo problemas? No, Dale, decirle que pruebe de nuevo entonces. Sí estoy atenta y no me ha llegado nada. Bueno, entonces si yo quiero calcular g a la menos 1 de 2 sin encontrar la función inversa, ¿qué tengo que usar? La propiedad reflexivo. Reflexiva. totalmente. Que ahora ya directamente la pongamos. Dice que si yo calculo g a la menos 1 en 2 y eso me da un cierto valor a, eso pasa sí, solo sí, ¿qué cosa? Cálculo G a la En, men... En A igual a igual a 2. y el resultado me da 2, perfecto. Bien, ¿está bien? Exactamente, eso pasa sí, solo sí, cuando a g la calcule en a, el resultado me da 2. Entonces, de acá sacamos la ecuación para poder despejar a, y a es justamente el valor que queremos conocer. ¿Está bien? Entonces, acuérdense, si yo quiero calcular la inversa en un valor, le pongo un nombre a eso y eso pasa sí, solo sí, cuando la función la calcule en ese a, me da como resultado el 2 en el cual quiero calcular a la inversa. Se intercambian estos, ¿sí? Y, ¿qué sería g de a? Sería en la función g, reemplazar la x Por A. exactamente. O sea que me queda 2 por A menos 1 al cuadrado más 4. perfecto. Creo que me comí un menos en la función y si no le pongo el menos no nos va a salir, así que déjenme revisar. Sí, es un menos. Entonces me quedaría menos 2. Si no, si no nos va a salir más. Bien, entonces, reemplazo y me queda una ecuación para encontrar el valor de a, que es justamente lo que quiero conocer. Así que despejemos. Acá me quedaría menos 2 por a menos 1 al cuadrado igual a 2 menos 4. perfecto. Que sería menos 2. Entonces me queda a menos 1 al cuadrado igual a menos 2 dividido en, porque este está multiplicando, pasa En menos 2. menos 2, que sería 1. Claro. Entonces me queda, uy, ¿por qué escribí tan allá? No voy a tener espacio. A menos 1 al cuadrado igual a 1. ¿Y cómo hago para sacar ese cuadrado? Raíz en ambos miembros. Aplico raíz cuadrada en ambos miembros. Perfecto. ¿Y qué es la raíz de algo al cuadrado? el valor absoluto. Es el valor absoluto, así es. Sí, probablemente, Nair. Pero no sé cuál. Una subo, pero no las tres porque son las tres iguales. Así que yo voy a elegir una y esa la subo. Veamos. Entonces me quedaría raíz cuadrada de esto al cuadrado sería valor absoluto de a menos 1 igual a 1. Ahora, si tenemos el valor absoluto, eso nos da ¿cuántas opciones? A ver, si yo tuviera valor absoluto... Negativa y positiva. Exactamente, una positiva y una negativa, ¿así es? Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener dos posibilidades. O a menos 1 es igual a 1, o
a menos 1 es igual a menos 1. ¿Está bien? Siempre que tengamos valor absoluto, tenemos las dos posibilidades. Una positiva y la otra negativa. Y de ahí despejamos. ¿Acá qué me queda? Si paso el menos 1, pasa sumando y me queda A igual a 2. A 2. 2. O, que si quieren ponemos lo lógico, o, y acá ¿qué me quedaría? A igual a 0. A 0. Sí, perfecto. Bien, entonces, ¿eso qué significa? Significa que G a la menos 1 de 2 me da 2 o 0. ¿Me puede dar dos soluciones el valor de una función en un punto? No. No puede dar dos valores. Entonces, ¿cuál es el problema acá? Que A es un valor del dominio de quién. Para que yo pueda calcular G de A tiene que pertenecer al dominio de quién. De G. Al dominio de G. Y la función G está restringida. Su dominio son los mayores o iguales que 1. O sea, es de 1 a infinito. ¿Está bien? Entonces, una vez que encuentro el valor de A, me tengo que fijar en el dominio de la función. Y de ahí puedo decidir cuál de los dos sería el resultado. A igual a 2. 2. El 2. A igual a 2. ¿Por qué? Porque 0 no pertenece al dominio de G. Y el A que estoy usando es un valor del dominio de G, que en G a la menos 1 pasa a ser un valor del rango. ¿Está bien? Entonces, esta no es solución porque no pertenece al dominio de G. Y ahora sí. Entonces, ¿a qué sería igual G a la menos 1 de 2? A 2. En este caso sería igual a 2. ¿Está bien? Entonces esa sería la idea cuando me piden que sin hacer la inversa, calcule la inversa en un punto, uso la propiedad reflex. Sí, totalmente, muy bien. Que me dice que si yo la inversa la quiero calcular en ese punto, eso me va a dar un cierto resultado. Que cuando a la directa la calcule en ese resultado, me va a dar igual a este valor que está acá. Entonces, de ahí encuentro un... Ahí está, será él, Jonathan, Ezequiel. Entonces esto nos da una ecuación para poder despejar el valor de A. Obviamente que la ecuación va a depender de la forma de G, por eso sí necesito la forma de G. Aunque no la tenga la forma de la inversa, tengo que tener la forma de G para poder usar esta propiedad. ¿Mejor ahora, chicos? ¿Se entiende un poquito mejor? Sí, profe. Sí. A mí me dio 1 porque no pasa el menos 2. Si no... Ajá. O sea, pasado para acá el menos 1. Y no entiendo, Juliano. Está bien, no hay problema, Jonathan. Sí me han él era el que me avisabas que... No, hay otro chico más. Ah, no, no era él. Bueno. Sigue intentando y no puede. Uy. Debe estar con mala conexión de internet. Qué macano. ¿Quién es? Decime el nombre. Va, para que me acuerde. Santiago Luna. ¿Cómo? Santiago Luna. Santiago Luna. Bueno, ya me voy a acordar. Veamos. Sí, buena pregunta la de Emilia. En estos ejercicios vamos a dar por supuesto que la función inversa existe. Si el ejercicio le dice, sin hacer la inversa, calcule este G al menos 1 de 2, es porque le estamos dando nosotros ya de entrada una función que es inversible. ¿Está bien? No hace falta que lo verifiquen, no va a hacer falta. Antes de eso, 2 pasos arriba. Acá dice que es igualado a 0 en lugar de igualar a 2. ¿Y se entiende por qué hay que igualar a 2, entonces, Juliano? No, no es para que dé 2 el resultado, es por lo de la propiedad reflexiva, ¿está bien? En el valor al cual yo la quiero calcular, a G a la menos 1, ese es el que va acá como resultado. Si yo tuviera G a la menos 1 de 8,
Entonces, acá tengo que poner G a la menos 1, perdón, G de A es igual a 8. Entonces, el valor que está acá, ese es al que igualo. No, es imposible que los dos resultados pertenezcan al dominio, porque eso significaría que la función no admite inversa. Si a dos valores distintos de la variable independiente le corresponde un único valor de i, eso significa que la función no es inyectiva y por lo tanto no admite inversa. Entonces, en un ejercicio de este tipo no debería pasar, y si les ha pasado, significa que la función que les hemos dado no era una función inversible, ¿sí? Si pasa que los dos pertenecen es porque la función que tenían no era inversible. No podría pasar. Ah, bueno, entonces ha sido un problema ahí al despejar, Juliano. ¿Por qué? Porque si yo acá paso el más 4, me queda el menos 2 de este lado, no de este lado. Y si divido en... O sea, esto sería 2 menos 4 menos 2. ¿Está bien? Y si divido en menos 2 ambos miembros, tengo que dividir los dos miembros. Y ahí se me va este con este y me queda 1 positivo. A menos 1 al cuadrado igual a 1. ¿Ahí? ¿Sí? ¿Seguro? Ah, no te había quedado te había quedado 0 de ese lado. No sé por qué me había quedado 0 de... Bien, bueno, listo entonces. Ya está, perfecto. Es más difícil. Si estuviéramos en el aula sería ahí un poquito más fácil entender el error que tenías. Pero bueno, hemos logrado solucionar. Bien. Si en algún momento uno tiene un problema y puede mostrar su pantalla, ponen ahí presentar pantalla y me pueden mostrar qué es lo que están haciendo para que yo les corrija, ¿sí? Si están sobre todo del celular es más fácil porque con la cámara directamente la giran a la pantalla y me muestran lo que están haciendo. Así que cualquier cosa, si alguno necesita mostrarme algo, puede hacerlo presentando la pantalla. ¿Está bien? Si es que no le entiendo. Bueno, ¿se ha entendido entonces la idea? Esta sería la idea claramente, ¿sí? Cuando yo quiero la inversa en un punto, eso me va a dar cierto valor A. Este valor donde estoy calculando la inversa es al cual tengo que igualar la función. Y de ahí encuentro una ecuación. Cuando logro despejar A, es el valor que queríamos. ¿Mejor? Siempre, siempre va un ejercicio de estos al parcial. Así que sí o sí tienen que entender cómo se hace. ¿Se ha entendido? Sí. Sí, profe. Buenísimo. Ahí les quedan un par para que practiquen ustedes. Y acuérdense de las consultas. Ayer estaba vacía la consulta. Estamos ya casi exactamente un mes del parcial. No es para asustarlos, pero estamos casi a un mes del parcial. Ustedes entonces se han visto trigonométricas inversas en la clase de la teoría de ayer, ¿verdad? Digamos. Sí, profe. Buenísimo. ¿Por qué? Porque ahora sirve el ejercicio 22b, que trabaja con una trigonométrica inversa, que sería el arco coseno, ¿sí? En el ejercicio 22b, trabajamos con el arco coseno de x, y nos da la función f, que está definida usándolo el arco coseno. No es la función arco coseno, pero lo usa el arco coseno. Arco coseno de x más 2 sobre x más 1. Entonces, para poder trabajar con la función arco coseno, necesitamos conocerlo al arco coseno, ¿sí? Que sería esta función que está acá, perdón, ¿sí? Que es la inversa del coseno, pero cuando lo restringimos al intervalo 0pi. Si al coseno lo restringo al intervalo 0pi, ahí admite función inversa, y la inversa sería el arco coseno. ¿Está bien?
¿Qué es importante conocer del arco coseno? Su dominio. El dominio del arco coseno coincide con el rango del coseno, que todos sabemos que el coseno va entre menos 1 y 1. Entonces, el dominio del arco coseno es entre menos 1 y 1. ¿Eso sí sabían? ¿Se acordaban? Sí. No, profe. ¿Cómo era? Que el dominio de la función arco coseno, que es esta que está acá, es el intervalo menos 1, 1, porque coincide con el rango de la función coseno. La función coseno siempre va entre menos 1 y 1, ¿cierto? Entonces, ese es el dominio del arco coseno porque sería la función inversa, ¿sí? Sí, así lo voy a anotar en el pizarrón. Si yo tengo arco coseno de x, ya les muestro. Si yo tengo arco coseno de x, el dominio del arco coseno, yo sé que no están viendo, no se preocupen, es el intervalo menos 1, 1. En realidad sí pueden estar viendo, pero les quiero mostrar la función por eso. Volvamos al pizarrón. Entonces, si yo tengo la función arco coseno, que es la que tenía hace un ratito, el dominio de la función arco coseno es el intervalo menos 1, 1. Y el rango, como es la inversa del coseno, coincide con el dominio del coseno al cual lo restringo, que sería el intervalo 0pi. Esas dos cosas son importantes, porque son las que nos van a permitir resolver todos los ejercicios. Rango del arco coseno es el intervalo 0pi. Entonces, ¿qué significa que el dominio del arco coseno sea el intervalo menos 1, 1? Que si yo, por ejemplo, tuviera arco coseno de t, este t tiene que tomar valores entre qué y qué. Entre menos 1 y 1. Exactamente. T toma valores entre menos 1 y 1. Ahora, nosotros acá tenemos una función que no es el arco coseno, porque no dice arco coseno de x, es arco coseno de x más 2. Pero como depende de la función arco coseno, necesitamos que todo esto esté entre qué y qué. Entre menos 1 y 1. Totalmente. Entonces, para poder calcular el dominio de esta función, vamos a necesitar que todo esto, que es donde estoy calculando el arco coseno, esté entre menos 1 y 1. Algo muy parecido pasa con el arco seno, porque también tiene el mismo dominio, tiene el intervalo menos 1, 1 de dominio. Entonces, se hace el arco coseno o el arco seno, cuando yo necesite calcular el dominio, lo que tengo que hacer es poner todo el argumento entre menos 1 y 1 para poder calcular el arco coseno de eso. Entonces, por un lado, para el dominio necesito esto. Y por otro lado, como es una división, ¿cómo tiene que ser la parte de abajo? Distinta de cero. Mayor a 0. Claro, toda la parte de abajo distinta de 0, y por lo tanto x, ¿cómo tiene que ser? Para que esto no valga 0. Mayor a Distinto de 0. menos 1. Distinto de menos 1, distinto de menos 1. Si puede ser menor que 0. Porque, por ejemplo, si yo tengo acá menos 2, me quedaría menos 2 más 1 menos 1. Si me da un número, no tiene problema. ¿Está bien? Entonces, lo importante es que esto sea distinto de 0, porque estoy dividiendo. Mayor a 0 era cuando tenía la raíz cuadrada, o cualquier raíz par. Pero al tener división, lo único que necesito es que sea distinto de 0. Y para que sea distinto de 0, esto no puede valer menos 1. Si esto valiera menos 1, acá abajo me da 0. Entonces, por el cociente, la condición que necesito es que x sea distinto de menos 1. ¿Mejor? Sí, profe. Sí, profe. Buenísimo. Entonces, esas son las dos condiciones para el dominio de la función. ¿Qué pedía el ejercicio? Creo que no les he dicho, les he mostrado, pero creo que no les he dicho. Pedía que busquemos el dominio y que calculemos la función en algunos valores. ¿Está bien? Es para que aprendan bien a trabajar con las funciones trigonométricas inversas de este ejercicio. En este caso nos ha tocado trabajar con el arco coseno, ¿sí? Y queremos calcular el dominio de esta función. Entonces, como es un cociente, necesito que esto sea distinto de 0 por un lado, y como estoy trabajando con la función arco coseno, y sé que el dominio del arco coseno va entre menos 1 y 1, necesito que todo esto esté entre menos 1 y 1.
Y de ahí despejo para poder, la X, para poder saber cuáles son los valores de X que pertenecen al dominio de F. ¿Está bien? Entonces, si yo despejo la X de acá, no está bien. Si yo despejo la X de acá, me quedaría menos 1 menos, Menos 2, menor o igual que X, menor o igual que 1 menos, 1, menos 2. exactamente. Y X distinto de menos 1, porque ya sabemos por la condición del cociente. Entonces me quedaría X entre menos 3 y Menos 1. menos 1, y X distinto de menos 1. Entonces, ¿cuáles son los X que puedo reemplazar en la función F? ¿Cuál sería el dominio de F? De acuerdo a lo que hemos encontrado. El De intervalo menos 0. 3, corchete, menos 3, 1 cerrado. Menos 3 cerrado, Y 1 menos abierto. Menos 1 abierto. abierto. Abierto porque justo el menos 1 no lo puedo tomar por el cociente. ¿Está bien? Bien, muy bien. Significa que nosotros acá, en F, podemos reemplazar cualquier valor entre menos 3 y menos 1. ¿Me han seguido ahí, chicos? Sí. Bien. ¿Alguna duda? Esta es la Profe. parte complicada. Sí. ¿Por qué abierto un menos 1? Porque acá sería todo el intervalo cerrado menos 3, menos 1, pero acá me pide que además X no puede valer menos 1. Entonces, no lo tengo que tomar al menos 1 y por eso lo dejo abierto. Porque si X valiera menos 1, me anula el denominador de esta función. Sí, ¿Está sí, bien? claro. Bien. Bien, bien. Gracias. Buenísimo. Dale, de nada. Bien. ¿Alguna otra duda? Una duda que lo suele confundir, y sale generalmente, es ¿por qué si la función arcocoseno toma valores entre menos 1 y 1, yo estoy tomando valores entre menos 3 y menos 1? En este caso sería porque al sumarle 2 se desplaza a la izquierda. Totalmente, muy bien. Porque esta no es la función arcocoseno normal. Esta es la función arcocoseno desplazada 2 unidades hacia la izquierda. Y por eso es que el dominio también se desplaza. Muy bien, esa sería la respuesta. Un error común es pensar, como no tengo ningún valor entre menos 1 y 1, en realidad esta función está mal definida. Pero no, porque esto no es el arcocoseno, es el arcocoseno desplazado. Muy bien, por eso les ha ido bien en el evaluativo. Perfecto. Bien. A los que han llegado tarde, acuérdense de rendir el evaluativo. ¿Ya han rendido todos? ¿Hay alguien que no haya rendido todavía? ¿No has rendido todavía? Acuérdate que es hasta mañana. ¿Está bien? Y dicen los chicos que han aprobado todos, así que seguro te va a ir bien. Veamos. ¿Alguna otra duda entonces con el dominio o se ha entendido? Ya sea para el arcoseno o para el arcocoseno, la forma va a ser la misma de calcular porque los dos tienen dominio menos 1, 1. Entonces siempre voy a tener que plantear el argumento entre menos 1 y 1. Y después despejo. ¿Estamos? No hacen trampa. ¿Verdad que no hacen trampa? Sí, lo importante es medir cuánto uno sabe. Ni siquiera les exigimos los evaluativos aprobados. Con que estén rendidos alcanzan. Así que no tiene sentido hacer trampa en un evaluativo. Veamos. Lo importante es que ustedes sepan si les está yendo bien para ver cómo están para el parcial. Así que ya saben, no tiene sentido hacer trampa en un evaluativo porque ni siquiera les exigimos que estén aprobados. Veamos. Eso entonces con respecto al cálculo del dominio. Y ahora nos falta ver cómo calcular la función arcocoseno. Para poder calcular la función arcocoseno, no sé si ustedes hacen la teoría han calculado algunos valores del arcoseno, del arcocoseno, del arcotangente. ¿Les hicieron calcular algunos valores o no? Envidioso. ¿No? Hemos Bueno. visto muy rápido porque quedaban como 10 minutos de la clase y ha sido como un flash así de este tema. Bien, bueno, entonces les hubiese demostrado el arcocoseno en el GeoGebra. Pero ya es tarde, ya ha pasado. A ver si lo tengo capaz que les muestro. A ver. Sí la tengo ahí. Si quieren les muestro. A ver. Pero
lo mejor hubiera sido empezar por eso. No importa, nunca está de más. Veamos. Entonces, no, este no es. Este era. Entonces, cuando uno tiene la función coseno completita, es esa que está ahí, ¿sí? Fernando, no es todavía el 1. Esa es la función coseno, ¿cierto? Va entre menos 1 y 1, en 0 vale 1, en pi sobre 2 vale 0, y en pi vale 1. La función coseno claramente no es una función inyectiva, porque si yo trazo una paralela al eje X, corta la función ¿en cuántos puntos? ¿En cuántos puntos lo corta? ¿En cuánto? Más Sí, de eso uno. más de 1. Entonces no cumple el criterio de la recta horizontal, que ya lo vamos a ver enseguida, pero ya lo han visto ayer, así que por eso lo nombro, que dice que toda recta horizontal debería cortar a la función en un punto como máximo. Entonces, esta recta horizontal le está cortando en más de un punto y por lo tanto la función coseno no es inyectiva y no admite inversa. Pero si nosotros restringimos, esperen, no me lo está eliminando. Si nosotros restringimos la función coseno al intervalo 0pi, o sea, nos quedamos con esta partecita naranja, ahí la función sí es inyectiva. Cualquier recta horizontal que yo trace la va a cortar solo en un punto, porque me quedo con ese pedacito de la función coseno, la que va entre 0 y pi. ¿Está bien? Entonces, esta sería la función coseno restringida al intervalo 0pi. Que entre 0 y pi sobre 2, si nosotros estuviéramos en el círculo trigonométrico, ¿a qué cuadrante corresponde entre 0 y pi sobre 2? El ¿Se primero. acuerdan? Primer cuadrante. Exactamente. Y entre pi sobre 2 y pi, ¿a qué cuadrante corresponde? El segundo. Al segundo. Al segundo cuadrante, exactamente. Entonces, vamos a tener ángulos en el primer cuadrante donde el coseno es positivo y en el segundo cuadrante donde el coseno es negativo. ¿Está bien? Estamos trabajando solo con esos dos cuadrantes. Entonces, cuando yo considere la función inversa del coseno, que sería la simétrica respecto a la primera bisectriz, es esta azul que está acá. Ese azul es el arco coseno, que es la inversa del coseno restringido. Esa función va a tomar valores entre menos 1 y 1, porque el rango del coseno era menos 1 y 1. Y los resultados de la función van a ser valores entre 0 y pi, que son ángulos del primero y segundo cuadrante. Entonces, la azulcita es el arco coseno. Es la simétrica respecto a la primera bisectriz del coseno, pero restringido al intervalo 0pi. Y lo que quiero que quede, lo que estoy remarcando mucho, es que los resultados del arco coseno son ángulos entre 0 y pi. Son ángulos del primero y segundo cuadrante. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque ahora queremos calcular el arco coseno. Entonces, hay valores del arco coseno que sí vamos a calcular, que son los que sacamos de la tabla del coseno. ¿Se acuerdan de la tabla del coseno? La que tiene seno y coseno. Es para 0, para pi sobre 6, para pi sobre 4, para pi sobre 3 y para pi sobre 2. Esa sí se la tienen que acordar, ¿sí? Y para el coseno, bueno, yo ya me la acuerdo de memoria, ¿sí? Sería, empezamos por 1, después raíz de 3 sobre 2, después raíz de 2 sobre 2, después 1/2 y después 0. Esos serían los valores del coseno de 0, el coseno de pi sobre 6, el coseno de pi sobre 4, coseno de pi sobre 3 y coseno de pi sobre 2. Ahora, si yo quiero calcular arco coseno, el dominio del arco coseno son no estoy con esta función, estoy con la función arco coseno solita. Observación, pongamos. Observación. Para que les enseñe cómo calcular el arco coseno de un número, ¿sí? Y después recién pasamos a la función f, ahí va a ser más fácil. Entonces, si yo quiero calcular el arco coseno, el dominio del arco coseno es el intervalo menos 1, 1. Entonces puedo tomar cualquier valor entre menos 1 y 1. Voy a tomar, por ejemplo, 1/2. Arco coseno de 1/2. Que está entre menos 1 y 1. ¿Qué pasa con el arco coseno de 1/2?
El 1/2 es uno de los valores que está en la tablita del coseno. ¿Está bien? Entonces, lo voy a poder calcular y voy a poder dar el resultado del ángulo que corresponde. Para eso me fijo en la tablita y me fijo en el ángulo que le corresponde a 1/2. ¿El arco coseno de 1/2 va a ser cuánto? 60. Pi sobre 3. Bien, eso, pi sobre 3. Pi sobre 3. ¿Por qué? Porque si yo hago coseno de pi sobre 3, el resultado me da 1/2. Y de nuevo estamos usando la propiedad reflexiva, que entre una función y su inversa lo que hacemos es intercambiar la abscisa con la ordenada. Entonces, si coseno de pi sobre 3 es 1/2, arco coseno de 1/2 tiene que ser pi sobre 3. ¿Me siguen? Sí. ¿Siguen? Entonces, ¿qué sería arco coseno de raíz de 2 sobre 2? A ver. Pi sobre 4. Pi sobre 4. Totalmente, pi sobre 4 sería. Muy bien. ¿Y arco coseno de raíz de 3 sobre 3? Pi sobre 6. Sobre 2. Eso, pi sobre 6. Bien, he dicho mal. Ahora, y así, si yo quiero el arco coseno de 0, me daría pi sobre 2. Y si yo quiero el arco coseno de 1, me daría 0. Ahora, ¿qué pasa cuando hemos dicho que los valores que puede tomar que tienen el dominio son entre menos 1 y 1, y yo acá di todos positivos, entonces demos uno negativo? ¿Qué pasa si yo quiero el arco coseno de menos 1/2 en lugar del arco coseno de 1/2? También es uno de los valores que puedo deducir de la tabla. ¿Por qué? Porque sé que al arco coseno de 1/2 le corresponde el ángulo de pi sobre 3. Yo les dije hace un ratito que los resultados del arco coseno van a ser valores entre 0 y pi, que están en el primero y segundo cuadrante. ¿Sí? Para esto se tienen que acordar un poquito del ingreso. ¿Sí? Entonces, si yo sé... ¿Cuánto? 2 sobre 3. Totalmente. Yo sé que a 1/2 le corresponde pi sobre 3. Necesito ver cuál es el ángulo que tiene la misma amplitud, pero en el segundo cuadrante. Que si este es pi sobre 3, este sería 1 pi sobre 3, 2 pi sobre 3. El que le corresponde, que tiene el mismo valor de coseno, pero negativo en el segundo cuadrante, es 2 pi sobre 3. ¿Cómo lo obtengo? Siempre voy a tener que hacer pi menos el ángulo del primer cuadrante, y así obtengo el que le corresponde en el segundo cuadrante. Entonces, si yo hago pi menos el ángulo del primer cuadrante, obtengo cuál es el que le corresponde en el segundo cuadrante. Entonces, si yo quiero hacer arco coseno de menos raíz de 3 sobre 2, y sé que el arco coseno de raíz de 3 sobre 2 es pi sobre 6, tengo que buscar qué ángulo le corresponde a pi sobre 6 en el segundo cuadrante. Yo ahora tengo pi sobre 6 en el primero, y quiero ver cuál le corresponde a pi sobre 6 en el segundo cuadrante. ¿Cuál sería? Y bueno, si no se acuerdan... 5 pi sobre 6. Eso, 5 pi sobre 6. Si no se acuerdan, directamente hacen pi menos el del primer cuadrante, que es pi sobre 6, y así lo obtienen. Sería 5 pi sobre 6. Entonces, cuando sea positivo, lo saco de la tabla. Cuando sea negativo, hago pi menos el que le corresponde al positivo, y ahí obtengo el del segundo cuadrante, el ángulo del segundo cuadrante, que sería el resultado cuando sea negativo. ¿Me han seguido? Sí. Sí, profe. Bien. Algo muy parecido, pero más fácil, pasa para el arco seno y para el arco tangente. Siempre los que sean valores de la tabla, los tienen que saber calcular. Pero, por ejemplo, si ya me toca arco coseno de algo que no está en la tabla, arco coseno de 1,78, pónganle, perdón, de 0,78, porque tienen que ser valores entre menos 1 y 1, ese valor ya lo dejo expresado, no lo calculo. Si no es un valor de la tabla, queda expresado y no se lo calcula. Ahora nos va a tocar uno en el ejemplo. Bueno, acuérdense entonces de esto. Vamos a los resultados que nos tocaban a nosotros.
Nos pedían, ¿qué nos pedían? Perdón, lo perdí al ejercicio. Nos pedían calcular G en F menos 4. F en menos 4. Esta era la F y este era el dominio de la F. Lo primero que nos piden es F de menos 4. ¿Puede calcular F en menos 4? No, No. ¿Por qué? porque no está en el dominio. Perfecto. Menos 4 no pertenece al dominio de F y por lo tanto no existe F de menos 4. Bien. Ahora, la otra que nos piden es, esperen, F en menos 3. ¿Puedo calcular F en menos 3? Sí. Sí. Sí puedo. Y sería reemplazar acá la X por menos 3. O sea, me quedaría arco coseno de menos 3 más 2. -1. Menos 1. Sobre menos 3 más 1. Menos 2. ¿Están de acuerdo? Sí. Bien. Y bueno, justo ese no lo hemos hecho. Pero ¿cuánto sería el arco coseno de menos 1? ¿Qué ángulo, cuando yo calculo el coseno de ese ángulo, me da por resultado menos 1? Entre 0 y pi. Pi. Pi, totalmente. ¿Está bien? Entre 0 y pi, coseno de pi es el que me da menos 1. Y por lo tanto, el arco coseno de menos 1 es igual a... ¿Ok? Menos pi sobre 2. Bien, el arco coseno de menos 1 es pi, y como tengo menos 2, me quedaría menos pi sobre 2. Perfecto. Entonces, arco coseno de menos 1, ahí les voy a poner arriba, es pi. ¿Por qué? Porque cuando yo hago coseno de pi, el resultado me da menos 1. Entonces, arco coseno de menos 1 es pi. Y por lo tanto, f de menos 3 es menos pi sobre 2. ¿Me han seguido? Sí, profe. Buenísimo, bien. Después nos toca f de menos 5 medios. F de menos 5 medios sería arco coseno de menos 5 medios más 2. Lo voy a reemplazar porque este no es tan fácil como el de recién. Sobre menos 5 medios más 1. ¿Y cuánto es menos 5 medios más 2? Menos un Menos un medio. medio. Perfecto, menos 1 medio. Sobre menos 5 medios más 1, ¿cuánto sería? Menos 3 medios. Totalmente, menos 3 medios. Perfecto. Bien. Por eso les debieron el artigo. De nuevo. Muy bien, están respondiendo bien, chicos. Acá, arco coseno de menos 1 medio, ¿a qué sería igual? Y bueno, creo que lo hemos calculado hace un ratito justo. Porque el coseno de 1 medio era, coseno de pi sobre 3 era 1 medio, pero cuando tenía negativo, o sea, Tendría que ser pi menos pi sobre 3. totalmente, eso es a lo que iba, perfecto, bien. Entonces, tendríamos que hacer pi menos pi sobre 3, y eso era 2 pi sobre 3. 2 pi sobre 3. 2 pi sobre 3, perfecto, muy bien. Sobre menos 3 medios. Que si hacemos división de fracciones ahí, me queda 2 pi sobre 3 por 2 tercios, negativo. Entonces nos quedaría menos 4 pi sobre 9. Menos 4 pi sobre 9. Ese sería el resultado. La última parte de la división no es tan complicada, lo importante es que no es tan importante, lo importante es que se entienda el 2 pi sobre 3s, que por eso lo hemos trabajado por separado antes, para que se entienda bien ahí, ¿sí? ¿Se ha entendido ese? Sí. Sí. Buenísimo. Bien, nos quedan 2 valores para calcular. Bueno, 3 en realidad. F de menos 1, ¿pero puedo calcular F de menos 1? No. 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 ¿Por qué?
menos 1 no pertenece al dominio de f, entonces no existe f de menos 1. Y para calcular los otros, sí preferiría borrar, porque necesito espacio. Entonces, ¿hasta acá vamos bien? Sí. Bien. ¿Puedo borrar o espero un ratito? Porre. ¿Borro? Bueno, si alguien quiere que espere, díganme si puede esperar un ratito. Veamos. Entonces, borremos los primeros. Hace que es dificilito, lo dejemos. Nos pide calcular la función f en... Voy a hacer el segundo que está primero y después el primero. Menos 2 menos 1 sobre raíz de 2. ¿Qué sería arco coseno de menos 2 menos 1 sobre raíz de 2 más 2? Porque es en la función esta reemplazar toda la x por todo esto. Se me quedaría todo eso más 2. ¿Me han seguido? Sería todo esto acá más 2. ¿Sí? No. ¿Me siguen? Sí. Bien, buenísimo. Entonces, ¿qué pasa? Puedo cancelar el menos 2 con el más 2. ¿Y abajo qué me queda? Me queda todo eso horrible. Menos 2 menos 1 sobre raíz de 2 más 1. Es verdad, abajo queda feo. No lo vamos a trabajar mucho, más que restar el 2 con el 1. No, más que eso no vamos a hacer. Pero arriba no queda tan feo, porque me queda arco coseno de menos 1 sobre raíz de 2. Y si yo racionalizo el 1 sobre raíz de 2, ¿a qué es igual? A raíz de 2 sobre 2. Exactamente. Entonces nos queda arco coseno de menos raíz de 2 sobre 2. Y ese sí es uno de los valores que puedo sacar. No de la tabla directamente, pero sí está en el segundo cuadrante y lo puedo encontrar el que le corresponde a la tabla. O sea, acá me quedaría menos 1 menos raíz de 2 sobre 2. Y más que eso no vamos a hacer en el denominador, ahí queda. ¿Cuál es el arco coseno de menos raíz de 2 sobre 2? El que corresponde a la primera sobre 4. Eso, muy bien. 3pi sobre 4, perfecto. Muy bien. Entonces me quedaría 3pi sobre 4 dividido en eso que está ahí. Y ahí queda calculado, ahí queda expresado, chicos, ¿sí? Como máximo pueden trabajar un poquito con las fracciones, pero ahí estaría bien, ¿sí? ¿Por qué? Porque la idea es que no se use calculadora, ¿sí? Sino que estos valores, así como están, son exactos, ¿sí? Cuando ustedes usan la calculadora, primero, no tienen permitido usar la calculadora, así que no la pueden usar, ¿está bien? Y cuando ustedes usan la calculadora, cortan decimales, entonces no serían números exactos ya, ¿sí? Así que tienen que acostumbrarse a estos valores que lo tienen al pi, que lo tienen a la raíz de 2 sobre 2, ¿sí? Sin calcular cuánto es la raíz de 2, sin calcular cuánto vale el pi. De todos modos, es importante que sepan cuánto vale pi. ¿Cuánto vale pi? Para aproximar. 3,14. 180. 3,14 en número, 180 en sistema sexagesimal. Y raíz de 2 aproximadamente, ¿cuánto es? Esos valores sí son buenos que lo sepan para, si ustedes están haciendo un gráfico, a veces necesitan aproximar y saber más o menos dónde está el punto. ¿Está bien? 1,4 creo. 1,41. 1,41, perfecto, muy bien, así es. Entonces, sí es bueno que los conozcan para poder aproximar en un gráfico si es que necesitan, ¿sí? Pero la idea es que en una prueba quede expresado así el resultado, no que lo calculen. Y el último que tenemos que calcular es parecido a este, pero es menos 1 menos raíz de 2 sobre 2. A ver, esperen que no me fijé. Sí, está bien. ¿Qué sería arco coseno de menos 1 menos raíz de 2 sobre 2 más 2 sobre
menos 1 menos raíz de 2 sobre 2 más 1. Porque estoy reemplazando acá ahora. ¿Sí? Y por eso me queda ahí el más 1. Entonces, acá sí voy a poder cancelar el menos 1 con el 1 y me va a quedar abajo en el denominador menos raíz de 2 sobre 2. Pero arriba, este 2 no se me va con el menos 1. Queda arco coseno y hago 2 menos 1, 1 positivo, me quedaría 1 menos raíz de 2 sobre 2. Sobre menos raíz de 2 sobre 2. Ahora, ¿este valor es algún valor que yo saque directo de la tabla? No. No. Entonces ahí queda. Ese sería el resultado. Ya no lo podemos calcular. Si yo no lo puedo sacar directo de la tabla o con el signo negativo, queda expresado y ese sería el resultado. ¿Está bien? Bueno, dale. Celeste le respondo, estoy leyendo el chat. ¿Se ha entendido entonces? Si no es un valor de la tabla, queda expresado. Y ya no hacemos más nada y ahí terminaría el cálculo. ¿Está bien? Digamos. ¿Qué ha pasado? ¿Me han seguido? Sí, profe. Sí, ¿Profe? profe. Sí, Sí, profe. decime. No he entendido eso de por qué el menos 1 no se puede ir con el 2. O sea, no se puede hacer menos 1 más 2. No, sí, Quede sí. 1 eso no he entendido. Sí, no, sí lo hago. Porque hago 2 menos 1, me queda el 1 positivo. A lo que me Pasa que refiero... no veo la pantalla completa, por eso no sé, no Ah, veo. no. Pero que dale vuelta al celular. Ponelo de costado. ¿Sí? ¿Mejor o no? ¿Estás con el celular o no? Profe, ahí está. Bien, bueno. Claro, acá lo que decía es que en este caso se va el 2 con el menos 2 y me queda directamente la raíz de 2 sobre 2, por eso lo puedo calcular. Y acá eso es a lo que me refería, que no se me va a ir, me va a quedar. Sí lo puedo sumar, 2 menos 1, o restar. 2 menos 1 me queda 1, pero no me queda solito el raíz de 2 sobre 2, entonces este no es un valor de los que me aparece en la tabla exacto, y por lo tanto no lo puedo calcular. Tampoco vale, que recién se me acaba de ocurrir, que ustedes distribuyan acá. Esto no es arco coseno de 1 menos arco coseno de raíz de 2 sobre 2. Entonces, ahí no puedo hacer más nada. Ahí queda expresado. ¿Está bien? No sería lo mismo si yo quisiera distribuir, que no se puede, ¿está bien? No se puede, entonces no habría que distribuir acá. Ahí queda expresado y ya no se puede hacer más nada. Recién me doy cuenta de que a veces distribuyen ahí. No, no se distribuye, no distribuyan. Bien, entonces, ¿se ha entendido cómo es el cálculo del arco coseno? Si se acuerdan de la tablita del coseno, lo sacan de la tabla, pero al revés. Yo antes calculaba el coseno de pi sobre 3 y me daba 1/2, ahora voy a calcular el coseno de 1/2 y me va a dar pi sobre 3 como resultado. Y lo mismo para todos los otros. Si el arco coseno es de algo negativo, significa que estamos en ¿en qué cuadrante? Dos. En el segundo. Significa que el resultado tiene que ser un ángulo del segundo cuadrante. Perfecto. ¿Sí se ha entendido entonces? Muy bien. Eso con respecto al arco coseno. El arco seno y el arco tangente son más fáciles porque tienen resultados en el primero y en el cuarto cuadrante, positivos y negativos. Entonces, si yo calculara, ya que estamos, les cuento, ¿sí? ¿Puedo borrar acá, verdad? Si yo calculara el arco seno o el arco tangente, vamos a hacer el arco seno, de un número negativo, por ejemplo, menos 1/2, es más fácil, porque al tener valores negativos, valores entre 0 y menos pi sobre 2, el resultado, directamente me fijo en la tabla y si es negativo el valor que le estoy calculando, el ángulo va a ser negativo. O sea que arco seno de menos 1/2, ¿qué sería? A ver, si me sigue. Entonces, para el arco seno es más fácil porque directamente voy a tomar el ángulo de la tabla y le voy a poner el signo menos. Entonces es más fácil.
Si yo tengo el arco seno de menos un medio, me fijo el ángulo que le corresponde a un medio, que sería... Sería menos pi sobre 6. Exactamente. Sería menos pi sobre 6. Por eso el arco seno y el arco tangente son más sencillos, porque directamente tomo el ángulo de la tabla y le cambio el signo. Entonces, si yo tengo arco seno de menos raíz de 2 sobre 2, ¿cuál sería el que le corresponde? Menos pi pi cuatro. sobre 4. Menos pi sobre 4. Y lo mismo pasa con el arco tangente. Me fijo en la tabla y si el valor es negativo, el ángulo es negativo. Porque justo los dos toman valores entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2. Entonces tengo valores negativos de ángulos, que no pasa lo mismo con el arco coseno. El arco coseno es el más difícil, así que por suerte hemos hecho ese. ¿Está bien? El arco seno y el arco tangente son un poquito más fáciles. Bueno, ya con eso creo que la idea de funciones trigonométricas inversas ha quedado más o menos clara, por lo menos del cálculo. Sí. Sí, profe. Buenísimo. Entonces vamos ahora a seguir con la función inversa. En realidad ese también es tema de la función inversa porque sería la trigonométrica inversa. Entonces también es uno de los temas relacionados con la función inversa, ¿sí? Pero ahora vamos con las inversas normales. Vamos a hacer el ejercicio 23A y C. El 23, 9 y 12, queda nomás, así nomás, recién veo. Sí, ese quedaba así nomás, Juliano, ya lo he borrado, perdón. Pero sí, el que estaba ahí al final quedaba así como estaba. Y no había que hacer más nada. Porque no era uno de los valores de la tabla. Si es uno de los valores de la tabla, ahí lo tienen que calcular. Si no, no. Y... me perdí. 23. Ejercicio 23. 23. En el ejercicio 23, lo que queremos hacer es decidir si una función admite un inverso o no. Para poder decidir si una función admite inverso o no, lo que tenemos que hacer nosotros es ver su gráfica. Por ahora, la única herramienta que tenemos para decidir si una función admite inversa es ver si la gráfica cumple con el criterio de la recta horizontal, que ya lo hemos hablado hace un ratito cuando hemos visto el coseno, ¿está bien? ¿Qué dice el criterio de la recta horizontal? Que si toda gráfica horizontal corta a la gráfica de la, si toda recta horizontal corta la gráfica de la función en un punto o menos, entonces ahí la función es inyectiva y admite inversa. En el ejercicio 23 nos dan las gráficas de las funciones. Este es el ejercicio 23, les estoy mostrando justamente porque están las gráficas ahí, ¿sí? Y nos dice, utilice la gráfica para responder si la función admite inversa. En caso afirmativo, grafique la función inversa en el mismo sistema de ejes coordenados. El primero que vamos a hacer es el 23A, en el que tenemos una, ¿qué es graficada? Parábola. Una parábola, exactamente. Y así de entrada, la parábola, ¿qué les parece? ¿Es inyectiva o no? ¿Admite inverso o no? No, No es inyectiva. ¿Por qué? porque corten 2 puntos. Exactamente, porque ahí la dibujé, ¿sí? Bueno, no me salió muy linda, pero ahora que la veo, está feita. Mejor, digamos. Bueno, entonces, se hace lo que se puede. Porque por lo menos hay una recta horizontal que corta la gráfica de la función en más de un punto. Entonces, con que yo encuentre una recta que la corte la gráfica de la función en más de un punto, eso ya me alcanza para decir que la función no es inyectiva. F no cumple el criterio de la recta horizontal, porque existe una recta horizontal que corta la gráfica de F en más de un punto. Aunque en realidad eso no hace falta escribirlo, pero bueno, lo escribamos. Porque existe una recta horizontal, con que exista una solita, alcanza.
que corta a la gráfica de f en más de un punto. Acá en 2, pero podrían ser infinitos como hemos visto recién en el coseno. ¿Está bien? Entonces, como existe una recta horizontal que corta la gráfica en más de un punto, f no cumple el criterio de la recta horizontal y por lo tanto f no es inyectiva, y si no es inyectiva, no admite inversa. Esa sería la forma para justificar, chicos. ¿Está bien? O sea, todo eso, si dicen todo eso, estaría completa la justificación. Esta parte sí, esta además no hace falta que lo enuncien al criterio, pero sí que digan que no cumple con el criterio de la recta horizontal y por lo tanto no es inyectiva y no admite inversa. Con eso alcanzaría. Que hagan la gráfica y que marquen la recta, por lo menos una, que la corta en más de un punto. Todo eso es lo que necesitamos para justificar. Con la gráfica, la recta marcada y esto, estaría bien justificado el ejercicio. ¿Estamos? Sí, profe. Sí. Bien, buenísimo. Eso entonces con respecto a esta que no cumplía el criterio. Esa es justo la que he dejado y la otra no, la eliminé. Bueno. Esa sería entonces el 23A. Vamos al... El 23C es el otro que nos pide. 23C. Es este que está acá. Esa sería la gráfica. ¿Qué les parece? ¿Es inyectiva o no? ¿Admite inversa o no? Sí. Sí. Sí admite inversa. Lo tenía hecho en GeoGebra y hacerlo borré por hacer uno en la consulta. Y este sí sería bueno tenerlo en GeoGebra. Así que vean, lo hagamos. Entonces acá lo que nosotros tenemos es la función cúbica. No, la función raíz cúbica. Desplazada una unidad hacia la izquierda. Si está desplazada una unidad hacia la izquierda, significa que tengo que sumar 1 en el argumento. Esa es la gráfica de la función que nos dan a nosotros en el ejercicio 23C, ¿sí? Y nos pide que veamos, 24, que veamos si la gráfica admite inversa. Como habían dicho bien hace un ratito, cualquier gráfica, cualquier recta paralela que yo marque, corta la gráfica de la función ¿en cuántos puntos? En 1. En 1. Por lo tanto, la función es inyectiva y admite inversa. Cuando ustedes justifican un ejercicio de este tipo, chicos, sí conviene que marquen por lo menos 3 rectas. ¿Por qué? Porque el criterio dice que tiene que valer para cualquier recta, o sea, para las infinitas rectas del plano debería valer, pero no puedo marcar infinitas rectas en el plano, entonces tienen que marcar por lo menos 3, ¿sí? Que se note, uy, ahí marqué mal, que se note que se cumpla, ¿estamos? Por lo menos 3 rectas marcadas tienen que estar, ¿sí? También podría pasar que la recta horizontal no la corta en ningún punto. En este caso no pasa, porque a pesar de que yo veo acá en el GeoGebra que no la corta, acá la función esta sigue para arriba, la recta sigue infinitamente, así que sí se van a cortar en algún punto. ¿Está bien? Pero pareciera en el gráfico que no la corta. Si no la cortara la recta a la horizontal, a la gráfica de la función, ¿lo mismo cumple el criterio de la recta horizontal, aunque haya una recta que no la corte? ¿Sí o no? ¿Qué les parece? Sí. Sí cumple, porque el criterio lo que dice es que toda recta la tiene que cortar en como máximo un punto. ¿Está bien? Eso incluye la opción de que no la corta en ningún punto. O sea, aunque haya una recta que no corte la gráfica de la función en ningún punto, lo mismo la función sigue siendo inyectiva, sigue cumpliendo con el criterio de la recta horizontal.
Entonces, ya hemos visto que esta función sí cumple con el criterio de la recta horizontal, por lo tanto es inyectiva y admite inversa. Si es inyectiva y admite inversa, ¿qué tenemos que hacer ahora? Graficar la inversa. Graficar la inversa. ¿Cómo hacemos para graficar la inversa? Y bueno, ya hemos dicho que lo que se cumple es la propiedad reflexiva de la función respecto a la primera bisectriz. ¿Qué dice? Dice que si yo tengo la primera bisectriz, igual a X, esa es la primera bisectriz, que igual a X la recta, que divide el primer cuadrante en 2 y al tercer cuadrante en 2, ¿sí? La gráfica de la inversa de F tiene que ser simétrica con respecto a la primera bisectriz, o sea, como un espejito. Si nosotros vamos a hablar de puntos y de cómo hacer la gráfica, lo que tenemos que hacer es marcar algunos puntos en la función que vea que son fáciles de encontrar. Por ejemplo, este punto que está acá pertenece a la gráfica de F y es el punto menos 2, menos 1. ¿Lo ven todos? ¿A este punto? Sí, profe. Buenísimo. Entonces, ¿cómo hago para encontrar el simétrico del menos 2, menos 1? El simétrico lo que cumple, justamente por la propiedad reflexiva, es que lo que era la primera coordenada pasa a ser ¿quién? Y lo que era la segunda coordenada pasa a ser ¿quién? ¿Qué se hace con estas dos coordenadas? Intercambia la abscisa y la ordenada. Se intercambia abscisa con ordenada, perfecto. Entonces, si yo tengo el menos 2, menos 1 en la gráfica de F, ¿cuál va a ser el que pertenece a la gráfica de F a la menos 1? El menos 1, menos 2. El menos 1, menos 2, perfecto. Intercambiamos abscisa con ordenada. Entonces, ahí lo marco al menos 1, menos 2. Ah, encima estaba re lindo el dibujito que había hecho antes y lo he borrado, qué tonto. Bueno, no importa. Tengo el menos 1, menos 2. Sería el que pertenece a la gráfica de la inversa. Profe, Tomemos otro punto, porque con un solo puntito está difícil para graficar. Así que tomemos otro. ¿Cuál podemos tomar? profe, Sí, yo lo hice ese con diferentes puntos. Yo lo hice con menos 1, 0 y después 0, 1. bueno, sí, lo tomemos también el menos 1, 0. Ahí está el menos 1, 0. ¿Cuál sería el simétrico? Espera, que le pongo ahí, les muestro el valorcito. ¿Cuál sería el simétrico del menos 1, 0? 0 menos 1. Exactamente, el 0 menos 1. Este que está acá sería el simétrico. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí, Y profe. con el 1, con el 0, 1, ¿cuál sería el simétrico? 1, 0. El 1, 0. Perfecto. Muy bien. Bueno, entonces ya tenemos esos puntos y nos faltaría unirlo. Entonces, si yo tengo acá como una pancita así, acá tendría que tener más o menos lo mismo para el otro lado. Acá veo que está hundido hacia la primera bisectriz, entonces acá tendría que pasar lo mismo. Yo en el otro que tenía armado, había armado así para que se vea qué iba pasando cuando hacía parte, pero ahora va a estar difícil para que lo haga. Voy a intentar, a ver, función de la función es el cubo menos 1 entre 0 y menos 1. ¿Y por qué no lo ha marcado? Bueno, no me está saliendo. Igual a... Ahí está. Igual a x al cubo menos 1 es la función inversa. Entonces, fíjense, acá tengo esta partecita, se refleja acá. Esta partecita se refleja acá. Si hay un punto sobre la primera bisectriz, siempre el simétrico coincide con el mismo. En este caso es el punto 1,32, 1,32.
porque al estar sobre la primera bisectriz tienen las mismas componentes, las mismas coordenadas. Abscisa y ordenadas son iguales. Entonces, el simétrico coincide con el mismo. ¿Se ve la forma, chicos? Sí, profe. Sí. Perfecto. ¿Se ha entendido entonces cómo hacer? Toman un par de puntos, los que ustedes elijan, la cantidad que ustedes quieran. Con 2, como ha dicho, ¿quién había dicho 2? Yo, Lourdes. ¿Flores? ¿Florencia? Lourdes. Ah, Lourdes, nada que ver. Con 2 alcanza, ¿está bien? Pero si quieren tomar más para estar seguros de la forma, pueden tomar más, ¿sí? Bien. Vamos entonces a... Bien, y eso sería todo lo que nos pedía el ejercicio 23. En este caso, entonces, chicos, si uno quiere saber si una función admite inversa, sí o sí lo que tenemos que hacer es ¿qué cosa? La gráfica. La gráfica, perfecto. Y ver si cumple el criterio de la recta horizontal. Entonces, esa es la única posibilidad todavía. Ya después, más adelante, vamos a ver derivada, pero por ahora esa es la única posibilidad que tenemos para saber si una función admite inversa o no, a través de la gráfica. Y ahora, ya el último que nos queda, nos pide todo excepto el cálculo del valor, o sea, todo excepto lo primero. Tenemos que primero ver si admite inversa, o sea, hacer la gráfica. Después de ver si admite inversa, tenemos que encontrarla la inversa. Y esta es la primera vez que vamos a encontrar la función inversa, así que es importante. ¿Está bien? Y una vez que encontramos la función inversa, nos pide que la grafiquemos. Así que este ejercicio es bastante completito de función inversa. Lo único que le falta es el cálculo que hicimos en el ejercicio 1. Eso es lo único que no tiene. Pero en realidad yo les he dado de ejemplo este mismo en el ejercicio 1, así que sí lo hicimos. Veamos. Acá. Esta es la función g, que es igual a menos 2x más menos 1 al cuadrado más 4. O sea que es una función Gráfica. Gráfica, totalmente, así es. Y por lo tanto, ¿cuál va a ser su representación gráfica? Una parábola, que como el coeficiente principal es negativo, va a ser cóncava hacia abajo, perfecto, se va a abrir hacia abajo, y además está desplazada una unidad hacia la derecha y 4 hacia arriba. Totalmente. Y 4 hacia arriba, muy bien. Bien, entonces ya tenemos una idea más o menos de cómo tiene que ser la gráfica, ¿sí? Porque si sabemos lo que es una parábola, sabemos que está desplazada una unidad hacia la derecha y 4 hacia arriba. Y sabemos que se abre hacia abajo. Entonces su gráfica, si fuera la parábola completa, tendría que ser algo así. ¿Están de acuerdo? Una hacia la derecha, 4 hacia arriba y se abre hacia abajo. ¿Está bien? Sí. Bien. Ahora, tenemos una restricción, porque así como está, admite inversa, ¿es inyectiva? No. Así como está, no. Pero en realidad esta no es la función que nos han dado, porque la función que nos han dado sí tiene una restricción en su dominio. ¿Cuál sería el dominio de esta función g? 1 a infinito. De 1 a infinito, perfecto. Entonces, de la parábola me tengo que quedar con los x mayores e iguales que 1. Si acá está el 1, los x mayores e iguales que 1 están para allá. Entonces borro toda la parábola que corresponde a los otros valores de x, y esta en realidad sería la gráfica de la función g, ¿sí? Porque es la parábola, pero solo para los x mayores e iguales que 1. Esa sería la gráfica de g. Y por lo tanto, si esa es la gráfica de g, ¿admite inversa? Sí. Sí, Perfecto. sí, profe.
Perfecto. ¿Y cómo hacía para justificar? Que les dije hace un ratito, pero no lo escribimos, así que ahora vamos a aprovechar para escribirlo. ¿Qué tengo que hacer? Trazar 3 rectas mínimo. Mínimo 3, perfecto. Entonces voy a marcar una acá, donde se vea que esta recta no lo corta la gráfica en ningún punto, porque quiero que vean que puede pasar que no le corte en ningún punto. Voy a marcar una acá, donde sí se ve que la corta en un punto. Y bueno, otra donde ustedes quieran, acá. Entonces, por lo menos 3 que muestren que si yo trazo rectas horizontales, las rectas cortan a la gráfica de G en un punto o en ninguno. Por lo tanto, G cumple el criterio de la recta horizontal. Por lo tanto, es inyectiva, y si es inyectiva, admite inversa. ¿Está bien? ¿Bien? Sí, profe. Buenísimo. Bien. Entonces, si ustedes en un ejercicio les piden, indíquese la función admite inversa, lo que les están pidiendo es que grafiquen. Eso es lo que les están pidiendo. ¿Está bien? Entonces, grafican y ahí se fijan si cumple el criterio de recta horizontal o no. Ya, esa es la primera parte del ejercicio 24C. Hoy vamos a terminar temprano. Les voy a dar tiempo para que descansen. La otra parte que dice, una vez que yo ya sé que admite función inversa, la tengo que encontrar a la inversa. ¿Quién me cuenta cómo se hace para encontrar la función inversa? Usando la propiedad. Ah, no, sí. ¿La propiedad reflexiva? Sí. Sí la estamos usando en cierto modo, así es. Le llamamos y a la función, y como lo que tengo que hacer es invertir las x con las y, ¿qué hago? Reemplazo las y en x y las x en y. Exactamente, y despejo, así es. Yo hago al revés, yo primero despejo la x y después la reemplazo, pero es lo mismo. ¿Quieren que reemplacemos primero y después despejemos? No es lo mismo, sí. ¿Qué? Que es lo mismo, así que como... Es lo mismo, sí, es lo mismo, es lo mismo. Bueno, entonces despejemos, y después reemplacemos. Entonces, lo que hay que hacer es despejar la x y después intercambiar variables. O al revés, es lo mismo. Despejo x de la expresión. Entonces, si yo quiero despejar x, lo primero que voy a pasar es ¿qué cosa? El El 4. 4. Bien, me queda y menos 4 igual a menos 2, x menos 1 al cuadrado. ¿Y ahora qué voy a pasar? ¿Me se la parte, por favor? Menos 2. El menos 2. Entonces va a quedar x menos 1 al cuadrado igual a y menos 4 sobre menos 2. ¿Y ahora? ¿Qué hago? Raíz de i menos 4 sobre 2. Igual Valor a absoluto. valor absoluto. Que lo voy a poner de este lado con una cuestión de comodidad, ¿sí? Valor absoluto de x menos 1, me queda la raíz de y menos 4 sobre menos 2. Y pasa lo mismo que en el ejemplo que les he dado, porque es justamente la misma función la del ejemplo. Y cuando yo tengo un valor absoluto, ¿cuántas posibilidades tengo? 2. 2. 2. Una, voy a seguir acá, es la raíz positiva y la otra sería la raíz negativa. Se me queda x menos 1 igual a la raíz positiva y la otra sería x menos 1 igual a menos la raíz. ¿Puedo tener dos posibilidades de función? Profe, ahí cuando se ve. Ah, es verdad. ¿Ahí está mejor? Gracias. Bien, sí es verdad, no me he dado cuenta, gracias. ¿Puedo tener dos posibilidades de función? No. 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 ¿Qué tengo que hacer? Tengo que elegir una. Y de nuevo me va a servir el dominio de la función para poder elegir, ¿sí? Entonces voy a despejar acá la x. Voy a pasar el 1 sumando. Me quedaría la raíz de y menos 4 sobre menos 2
más 1. Esa es una opción. Y la otra opción es bueno, va a ser 1 sumando, se me queda 1 menos la raíz de i menos 4 sobre menos 2. Bien, a ver. ¿Cuál elijo y por qué? Bueno, yo me tengo que fijar que cumpla esto, que x, todo esto es x, tiene que ser mayor o igual que 1, esa es mi condición. Todo esto es x y debería ser mayor o igual que 1. Pero ¿qué pasa? Si yo acá tengo 1 menos un valor positivo, ¿esto puede ser mayor que 1 si a 1 le estoy restando algo? No. No, eso es menor que 1. Puede llegar a ser 1 en el caso de que la raíz me dé 0. O sea, se cumpliría solo para el igual en el caso de la raíz de 0. Pero para ningún otro valor se va a cumplir, porque todos estos valores, cuando la raíz no da 0, son más chicos que 1. Entonces, como yo quiero que x sea mayor o igual que 1, me voy a quedar con este. Ahora, no es porque la raíz sea negativa que elijo la positiva, es por la condición del dominio. Si yo acá hubiese tenido la condición al revés, me quedaba con la raíz negativa. ¿Está bien? Entonces, esa parte sí es medio difícil de darse cuenta, pero esa sería la idea. Como yo quiero x mayores o iguales que 1, los x mayores o iguales que 1 son estos. ¿Por qué? Porque a 1 le estoy sumando algo, entonces el resultado me va a dar mayor o igual que 1. Este entonces queda descartada, porque no pertenece al dominio de la función g, y esta sería la opción que corresponde. No pertenece en general al dominio de g. Esos valores no van a pertenecer al dominio de g. ¿Estamos? ¿Me han seguido? Sí, profe. Sí. Buenísimo. Bien. Entonces, ¿qué sigue? Ya me gustaría... No sé si borrar o no. Bueno, sí tengo espacio. Veamos. Entonces, una vez que despejé x, y ya sé que me quedo con esta, ya elegí. No siempre voy a necesitar elegir. Acá necesito elegir porque tengo una cuadrática. Hay algunas en las que no hace falta. ¿Sí? Ahora sí, intercambio las variables. Intercambio variables. O sea que me quedaría igual a la raíz de x menos 4 más 1. Esa sería la forma de la función inversa. Esa sería la forma de la función inversa en x. Esta también es la forma de la función inversa, pero si yo la estuviera calculando en y. Como nosotros siempre trabajamos con funciones calculadas en x, por eso intercambiamos ahí las variables. Y conviene, como esta es la forma de la función inversa, escribir que esta es g a la menos 1 de x. Decir que esa es la forma de la función inversa. ¿Está bien? Y ahí estaría completa la obtención, casi completa porque nos está faltando algo, de la función inversa. Cuando yo ya digo quién es la inversa, g a la menos 1 de x es esta, ahí recién estaría completa. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Más o menos? Sí, profe. Bien, buenísimo. Entonces, ¿cuál es la idea? Le llamo y a la función, despejo x, una vez que despejo x, intercambio las variables. Y esa ya es la función inversa. Ahora, lo único que nos está faltando, una vez que yo tengo la gráfica de la función, puedo calcular el dominio y el rango de la función g. Y eso me va a servir para calcular el qué y el qué de la inversa. El dominio y el rango. Totalmente. El dominio de la función inversa es igual a ¿qué? Al rango de la original. Perfecto. En este caso sería el rango de g. Entonces, fíjense, esta es la función g, ya la tengo graficada. ¿Cuál es el rango de g?
De menos infinito a 4. Perfecto. De menos infinito a 4. Cerrado en 4. Ese sería el rango de G y por lo tanto es el dominio de la inversa. Quiere decir que la función inversa solo voy a poder calcular en estos valores. ¿Y el rango de G es igual a qué? Al dominio de G. Al dominio de G, perfecto. Y el dominio de G en realidad ya lo habíamos calculado arriba y era el intervalo 1 infinito que sale por la condición que teníamos sobre X. ¿Está bien? Entonces, cuando ya tengo la inversa, acá el ejercicio pedía, pero siempre es bueno darlo aunque no lo pida, hay que dar el dominio de la inversa y el rango de la inversa que depende del dominio de G y el rango de G. ¿Me han seguido? Sí. Sí. Perfecto. ¿Alguna duda ahí? No. No. Buenísimo. Y en realidad el ejercicio no lo pedía, y parece que lo he cerrado, pero podríamos marcar la inversa solamente con 2 puntos. Con el punto 4, 1, 1, 4, ¿cuál sería si el 1, 4 pertenece a la función de G? ¿Cuál sería el que corresponde a la inversa? 4, 1. Exactamente. El que corresponde a la inversa sería el 4, 1. Perfecto. Y en realidad, como es una parábola y es sencilla, y sabemos que es simétrica respecto a la primera bisectriz, con eso nos va a alcanzar acá. Porque yo la marco a la primera bisectriz. ¿Sí? Y sé que la gráfica tiene que ser simétrica. Y que cualquier punto sobre la primera bisectriz es simétrico del mismo. Entonces, esto que está acá se refleja así ahí. Y esto que va para acá abajo se refleja hacia allá. ¿Me han seguido? Y esta que acabo de marcar, que hubiese sido mejor que sea verde, esta que acabo de marcar, es la gráfica de la inversa. Como es una parábola, una parte de una parábola es sencilla y por eso con un solo puntito alcanza. ¿Está bien? ¿O no? ¿O prefieren que pongamos más puntitos? No, ahí está bien, profe. ¿Está bien? Bien, buenísimo. En realidad he puesto 2, he puesto este y el que corta la primera bisectriz que coincide con el mismo. Que no hace falta que sepamos cuánto es porque sabemos que pasa por ahí. Pero les cuento que es el 2, 2. Es el 2, 2, pero no hace falta que sepamos cuánto es. Bueno, este ejercicio sí era largo, miren, está lleno el pizarrón. ¿Alguna duda en el ejercicio, chicos? Es el último tipo de ejercicio que vamos a ver, que es el más completito, ¿sí? Y es, primero ver si admite inversa, después encontrarla la inversa. No siempre se va a poder encontrar la función inversa. Cuando yo pueda despejar, como en este caso, ahí sí la puedo encontrar a la inversa, pero si hay una función que no me permite despejar, va a ser imposible encontrarla a la inversa. Obviamente no le vamos a dar ese caso. Si les pedimos que la encuentren a la inversa es porque pueden despejar, ¿está bien? Una vez que despejo X, ya la tengo a la función inversa y lo único que nos estaría haciendo falta es la gráfica. ¿Se ha entendido? Sí. Sí, profe. Perfecto. Bueno, entonces están desocupados, se pueden ir a descansar. Felicidades a todos los que han aprobado el práctico, el cuestionario. Sigan estudiando. Entonces, para la semana que viene, todo funciones terminado porque empezamos con límites. ¿Está bien? Bueno, profe, tengo una pregunta, Sí. pero no decime. es el tema. ¿Usted a qué hora tiene las clases de consulta? Ah, ¿Qué días? los jueves de 5 a 7 es la clase de consulta. Estoy yo en la consulta. ¿Está bien? El enlace está en la página, en el aula virtual. Es siempre el mismo, no cambia. Ese es siempre el mismo. Bueno, profe, gracias. De nada. ¿Profe? Sí. Yo tengo una consulta. Bueno, yo tenía un problema administrativo por el cual no me podía acceder a la página y no tuve la clase virtuales anterior en la práctica. Bien. ¿Cómo hacemos con respecto a la asistencia, eso? ¿Cómo es tu nombre? No... Bueno, para que lo saludo. Nombre es... Nos vemos a los que ya se están Sí, sí. yendo. Buen fin de semana, ¿sí? Y estudien mucho, ¿sí? Ahora sí, decime, ¿cómo es tu nombre?
Nos vemos. Mi nombre, ¿Ariel? mi nombre es Alarcón A ver, Brian. para ahí me fijo. Alarcón, Brian. Primera vez que entras, entonces, Brian. Ajá, primera vez que entro. La vez semana pasada iba a entrar, pero como era Semana Santa, no iban a dar No clase, bueno. hubo clase la semana la- pasada, así que no te preocupes. Ajá. En realidad, creo que todavía estás a tiempo, así que no te preocupes por la asistencia. ¿Has puesto apellido y nombre? Ahora tengo que poner el mensaje de la videollamada, el apellido y nombre, digamos. Sí, así y lo poneme registro. tu mail también porque es la primera vez. Nos vemos este viernes. Poneme tu mail también porque no Ajá. lo tengo todavía registrado porque yo les pedí las primeras clases que me pongan el mail. ¿Está bien? Ah, bueno, profe, ahora lo pongo en De el nada. mensaje. Nos vemos. Sí, ahora por favor. Ajá, bueno, muchas gracias, profe. Dale. ¿De qué carrera sos? Ingeniería industrial. Bien, dale. Sí, o sea, tiene... Por eso no he cortado la grabación, porque si no me pones el nombre y corto la grabación no queda guardado. Acuérdate, apellido, nombre y mail. Ahí hemos terminado. Ahí está, ahora sí. Bueno, ya te voy a agregar yo a la lista, entonces, Brian. Brian Bueno, o Axel. gracias. Brian, está bien, dale. Ajá, Nos gracias. vemos, que estés Gracias, bien. profe, nos vemos. Buen fin de semana. Chau, chau.